Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por unirse a este webinar que tenemos para ustedes. Mi nombre es Olga Brito, yo soy la gerente de IAB Colombia y junto con mis compañeros de IAB México, IAB Chile, IAB Perú, IAB Uruguay, IAB Argentina, IAB Perú, ya lo dije, no sé. Estamos muy complacidos de compartir con ustedes contenido interesante, contenido de nuestra profesión. Estaremos durante varias semanas hablando y acompañándolos a todos ustedes en su trabajo desde casa para que sigamos actualizándonos, sigamos preparándonos en todo lo que nos está retando el mundo cambiante en el que estamos y definitivamente nuestras áreas de publicidad, marketing, negocios, pues están en la cima prácticamente de esta transformación. Es para mí un gusto tener con nosotros hoy a Juan Luis Izaza. Juan es una persona que tiene una gran experiencia y una gran experiencia no solamente en lo que hizo en su profesión aquí en Colombia, sino que él ya tiene un cargo regional. Juan es el vicepresidente de Estrategia e Innovación en DDB Latina. Es la división que reúne los mercados de América Latina, Estados Unidos, Hispano y España también, y es miembro del Consejo Global de Estrategia de DDB desde el año 2009. Juan vive en Miami y estará con nosotros este rato para hablarnos de qué se espera de las marcas en estos momentos. Juan, un abrazo gigante, gracias por estar con nosotros. Y les quiero recordar a todos que para hacer preguntas tendremos los últimos 10 minutos en donde ustedes podrán vía chat o vía el módulo de preguntas y respuestas escribir sus preguntas. Daniela de Marketing University nos estará apoyando aquí para hacer las preguntas correspondientes a Juan y de esta manera entonces podremos responder algunas de ellas. Muchísimas gracias a todos y que disfruten esta charla. Juan, adelante. Creo que está silenciado. Ya. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Ahí me escuchan? Sí, te estamos oyendo perfecto. Ok, perfecto. Pues nada, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que es un gusto compartir con ustedes algunos puntos de vista sobre esto que está pasando. La verdad es que pues sobra decir que nadie aquí tiene la respuesta, que van cambiando los planes cada semana, pero eso está bien. Por eso me parece más importante, digamos, generar unos puntos clave de reflexión, más que tratar de dar unas soluciones. Básicamente quisiera abordar las tres grandes preguntas que creo que todos los anunciantes, todos los que trabajamos en este mundo de la comunicación y del marketing, pues nos estamos preguntando, ¿no? El primero es si comunicar o no comunicar. La segunda es cuándo sí, cuándo no. Cuándo vender, cuándo no vender, cuándo ofrecer mis productos, cuándo simplemente comunicarme de otra manera, qué comunicar, ¿no? Y pues la gran pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando todo esto pase? Ya se volvió pues una frase muy común decir que nada será como antes, pero también creo que esa es una reacción natural cuando pues llega algo tan inesperado y tan impactante. Es posible que muchas cosas sigan siendo como son. Lo que pasa es que habrá un impacto, digamos, sobre la cultura que será, si lo vemos a tiempo y si somos capaces de reaccionar, dadas pues también todas las limitaciones que tenemos en este momento, pero si somos capaces de reaccionar, pues se puede convertir también en una gran oportunidad de negocio para muchas marcas, ¿no? Lo que les decía al principio, aquí no hay referencias previas. La crisis del 2008, el 9/11, la gripe española de 1918, son todas referencias, pero o son simplemente nos sirven para comparar, pero no son realmente algo parecido porque el mundo era distinto en ese momento, porque no había la interdependencia de los mercados, porque simplemente no era de tal magnitud, porque no era global. Entonces, hay muchas cosas que estamos usando como lo que pasó con el SARS o lo que pasó, pero de alguna manera pues no logran llegar a ser realmente como una referencia, ¿no? O como una fórmula para qué debemos aplicar. Bueno, lo primero, quisiera entrar como a pensar un poco lo que está pasando como por la cabeza del consumidor
Y aquí quiero como resaltar un punto interesante. Primero, el mundo versus nuestro mundo latino, nuestro mundo Latinoamérica. Estos son cifras de un estudio que hizo Kantar en los mercados asiáticos, donde la gente decía que estaba, 60% decía que estaba preocupado por el tema de las finanzas, en el tema de la crisis, y el 46% estaba más preocupado por enfermarse, ¿no? Y es interesante porque nosotros justo acabamos de hacer un estudio en toda la región latina, y la pregunta que ha sido lo más difícil de enfrentar durante estos días, pues ocurre exactamente al revés. Es decir, parece ser que a los latinos de momento nos preocupa mucho más el ser infectados. Obviamente acá hay que mirar también tiempos. Probablemente en China ya se veía que el tema de infectarse pues ya no era un riesgo tan grande y ahora sí venía todo el tema económico. Pero en principio, lo que resulta interesante es que los latinos, de todas maneras, hoy estamos mucho más preocupados por ser infectados. De ahí que hay como, digamos, varios puntos que son importantes para las marcas. Yo pienso que a las marcas en realidad en este momento les cambió por completo el mapa en muchos sentidos. En primer lugar, porque cambió la rutina de todo el mundo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, miren cómo en este también estudio en China, la gente, el 71% de la gente decía que había sentido una disrupción en sus rutinas diarias, ¿no? Y creo que el caso más claro lo estamos viviendo todos, seguramente los que estamos conectados a esta llamada, pues es que se ha disparado el tema de trabajar desde la casa, ¿no? O el telecommuting, ¿no? Entonces, definitivamente estamos teniendo una rutina diferente. Si imagínate que hace unos meses le hubiéramos dicho a las marcas, vamos a planear un año en el cual toda la gente va a tener una rutina, la gente que va al trabajo no va a ir al trabajo, pues evidentemente pues el plan de marketing sería pues una cosa completamente distinta. Lo mismo, pues cambiaron las actividades, sin duda, la forma como la gente está consumiendo video es impresionante y la forma como se está, incluso en un estudio en China era muy interesante que más del 50% de la gente decía que había dormido más. Entonces también, imagínense hace unos meses decirles, vamos a hacer el plan de marketing pensando que la gente, el 50% de la gente va a dormir más, pues sería otro plan de marketing completamente distinto. Y sin duda, pues cambian los canales de distribución, ¿no? O se afectan, pues claramente, ¿no? Y esta gráfica que ven a la derecha es de Brasil, pues que es un poco más cercano, digamos, a nuestra realidad. Y definitivamente lo que está pasando es que la gente empezó a hacer compras de supermercado online que antes no hacía. Pero también en ese mismo estudio en China, miren los cambios interesantes, 34% de la gente dice que por primera vez hizo una consulta médica online. Probablemente muchos de nosotros nunca lo hubiéramos hecho y pues eso nos cambia definitivamente la relación con nuestros médicos, por ejemplo, nos abre oportunidades, bueno, e-learning, todos estos temas que han cambiado tanto en nuestra rutina. Entonces, ¿eso que tiene que ver? Pues que a las marcas les cambió de alguna manera el cuándo, el cómo y el para qué, ¿no? Entonces, el a través de qué medios y el para qué la gente está comprando las cosas. Adicionalmente, pues, digamos, toda la escasez de productos en muchos casos ha llevado a la gente a probar un competidor que nunca hubiera probado o a comprar una categoría que nunca había comprado. Entonces, también, estos son, digamos, los cambios que son relevantes y que me parece interesante mirar hacia adelante. Yo creo que el mundo cambiará mucho y no cambiará nada, pero parte del mucho que cambiará tendrá que ver con eso, tendrá que ver con estos elementos que tienen que ver con el consumo, con el acceso y demás. Pero bueno, como decía alguien hace poco, igual volveremos a pagar arriendo. O sea, no puede haber ahora ayudas, pero no es como que el mundo va a cambiar tanto como que no vamos a tener que pagar las deudas o que no vamos a tener que depender de un crédito o cosas así. Ahora, ¿qué podemos hacer? Aquí quisiera básicamente como contar un poco algunos como do's and don'ts, que me parece que algunos son muy básicos, pero definitivamente hemos visto como algunas marcas pues no han pensado que eran básicos y digamos han cometido algunos errores. Pues el primero es el poner el consumidor en el centro y no el negocio, a pesar de las presiones internas. Esto obviamente es muy difícil. Nosotros lo estamos viviendo con muchos clientes regionales, pues que están completamente parados en su operación. Entonces, pues siempre la llamada de angustia hacia la agencia, siempre la llamada de angustia seguramente hacia todos ustedes es, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Y el punto es que es muy difícil dejar el negocio de lado,
pero la verdad es que las personas no están esperando que la respuesta de las marcas en este momento sea venderles más, excepto que les estén dando alguna oportunidad que hasta ahora no tenían, pero tampoco las personas están esperando que las marcas desaparezcan, ¿no? Y en ese sentido, un estudio que hizo DB en el Reino Unido fue muy concluyente. La pregunta era, ¿quiere escuchar de las marcas ahora? ¿Usted quiere oír sobre las marcas? Y 2 de cada 3 consumidores decían sí. Algunos incluso decían pues que eso les da una sensación de que pues no era un caos tan grande, de que las marcas seguían presentes, ¿no? Y algunos han dicho que en crisis anteriores en diferentes países, geografías y tal, que la gente sentía pues un poco de alivio cuando veía publicidad normal de los productos normales, ¿no? Y no todo referido a cómo me tengo que cuidar y cómo tengo que hacer el aislamiento y tal, porque en algún momento pues hay una saturación brutal, ¿no? Ahora, la prioridad, y esto pues no es nuevo, pero con frecuencia se olvida, es hacer y no decir, ¿no? Hace mucho tiempo estamos diciendo que el marketing consiste en hacer y no en decir. Hemos hablado de experiential marketing para decir que es más importante que simplemente pues lo que diga la publicidad, pero de todas maneras seguimos viviendo en un contexto de marketing que sigue siendo muy basado en los modelos de persuasión, es decir, qué es lo que te tengo que decir, ¿no? Y yo creo que pues esta es la prueba más clara de que básicamente lo importante es hacer. No hay ningún negocio, estoy absolutamente seguro que no existe ningún negocio que no tenga algo que hacer, algo que contribuir. Ustedes ya vieron, hasta Pornhub en Italia liberó su plataforma para que la gente pudiera ver porno gratis. Y no creo que haya ningún producto, ningún servicio que en este momento no pueda hacer algo, ¿no? En España se hizo famoso una compañía que organizaba conciertos. Imagínense, que organiza conciertos, ¿yo qué puedo hacer en este momento? Pues se va al lugar de Madrid donde el IFEMA, donde tienen la feria pues de exposiciones, donde tienen un pabellón, una clínica que crearon ahí improvisada, y cuando los médicos están comiendo les ponen un concierto de música. Simplemente algo puedes hacer. Siempre es posible hacer algo. No creo que haya ninguna categoría de producto que diga yo en este momento no puedo hacer algo. Y entonces aquí viene en esta misma encuesta que es interesante, le preguntan, y en este momento, ¿qué deberían estar diciéndote las marcas? ¿No? Entonces ahí es interesante porque la pregunta es qué te deberían decir las marcas, y la primera de las respuestas es lo que están haciendo para ayudarle a sus consumidores, ¿no? Y importante entender que los consumidores están pensando en los trabajadores de las compañías, ¿no? Pues yo hace mucho tiempo he dicho que yo pienso que el endomarketing y el marketing no son dos cosas, son una misma línea, un mismo continuo. Es imposible pensar que se hace un marketing para adentro y un marketing para afuera. Pero bueno, esta es la prueba más clara de que lo que haces para adentro es la mejor carta de presentación para afuera, ¿no? Mucho cuidado, y ya lo vimos con el desastre de Adidas, ¿no? Del CEO de Adidas. Mucho cuidado con estos mensajes tipo estamos trabajando más duro para servirte, estamos dándolo todo, ojo, porque eso es pues no entender la mente del consumidor en este momento que está diciendo, bueno, ¿y qué pasa con los trabajadores de tu compañía? Entonces, en el mismo gráfico que les mostré anteriormente, aquí destacando a la derecha 2 barras que me parecen muy valiosas. ¿Qué te debería estar diciendo la marca? Y es, ¿cómo están trabajando durante la crisis? O sea, díganme qué están haciendo por sus trabajadores, cómo están operando para asegurar que no haya más contagios y tal. Y también un 55% de la gente dice cómo están cuidando de sus empleados. Así que ahí ya hay un mensaje muy claro. Creo que en varios países de América Latina hemos visto algunas manifestaciones interesantes. En Colombia fue pues rápidamente viral lo que hizo Arturo Calle, por ejemplo. Y esas cosas son, que es una cadena de ropa que simplemente dijo que seguiría, aunque cerraba las tiendas, seguiría pagándole a sus empleados. Ese tipo de cosas son definitivamente el marketing perfecto de este momento, ¿no? Ahorita más adelante lo vamos a hablar, pero creo que es un marketing en el cual las marcas
tienen que reemplazar, y si no reemplazar, por lo menos acompañar y apoyar el trabajo del Estado. O sea, el trabajo de las marcas se tiene que parecer más a una función estatal. A todos nos ha impactado y ha impresionado ver que General Motors tiene que parar su planta para producir respiradores por orden del gobierno, ¿no? Entonces sentimos estas cosas como estas historias de la guerra, pero tiene mucho sentido, es decir, las marcas haciendo lo que necesita la sociedad. Un do muy claro, pues es muy difícil, es probablemente el más difícil, y es tomar una postura sin tomar partido. La realidad es que hemos visto cómo esta crisis, pues toda esta pandemia ha llegado en un momento en el cual, pues todos nuestros países latinoamericanos y el mundo entero, pues hay altos niveles de polarización política, ¿no? No se les olvide que el último trimestre del año pasado estuvo lleno de marchas y de protestas en toda la región y en todo el mundo, en muchos países, y definitivamente pues venimos de un clima de polarización muy difícil en el cual pues yo me acuerdo muchas conversaciones con clientes el año pasado y era ¿y qué hacemos? ¿Y qué podemos hacer frente a esto? Y era simplemente pues no puedes tomar partido, pero sí tienes que tomar una postura. ¿Por qué simplemente no puedes vivir como si estuvieras en un universo paralelo? Necesitas de todas maneras tener una postura. Entonces, claro, en un caso como este pasa lo mismo. Si tú no puedes salir a decir como marca si el gobierno está haciéndolo bien o no, si el gobierno debería mandar al confinamiento o no, pero tú sí puedes tomar una postura y es decir, hay que quedarse en casa, hay que cuidarse, tenemos que cuidar a nuestros mayores. Hay muchos elementos de comunicación que sí que pueden hacer las marcas sin necesariamente tomar un partido u otro. Y es lo que han hecho finalmente marcas en Brasil, por ejemplo, donde el gobierno pues ha sido como menos claro, digamos, en sus indicaciones o que ha estado pues, y un poco en México también. Entonces, de alguna manera, las marcas han encontrado una manera de alguna manera acompañar eso que hace o que está haciendo o que no está haciendo el gobierno. Es simplemente hacer cosas por el bienestar de la gente. Yo creo que esa es la mejor indicación. En este mismo estudio es interesante porque se hizo como una simulación. O sea, te voy a contar 6 cosas que están haciendo 6 marcas distintas. Dime cuál te parece más interesante o cuál te parece atractiva. Y la primera que aparece más alta es Tesla haciendo respiradores, ¿no? Para los pacientes. Y esto me parece interesante porque de alguna manera la marca empieza a tener un rol, digamos, las compañías empiezan a tener un rol, como les decía antes, casi que estatal, ¿no? Casi que estoy esperando que la marca me resuelva un problema social, ¿no? Y Tesla es una marca de autos, pero estoy esperando que me resuelva un problema social y un problema de salud, ¿no? Después está McDonald's dándole café al personal médico de manera gratuita. Nos parece que pues eso no va a arreglar mucho, eso no va a solucionar mucho, sin embargo, es un momento de compasión, es un momento de empatía, es un momento en el que la gente busca unos elementos de humanidad y eso puede ser interesante y puede ser atractivo. Amazon regalando contenidos también resulta, digamos, esos serían como los 3 principales. Entonces, como quien tiene contenidos lo regala, quien tiene productos lo regala, quien tiene capacidad industrial la asume, ¿no? Pero es interesante porque la última de todas es justamente Ambev convirtiendo sus plantas en gel desinfectante. Y miren cómo, a pesar de que también está una cervecera yendo al tema de la salud, pareciera que lo de Tesla impacta mucho más, ¿no? Parece una solución mucho más contundente. Esta es la realidad del marketing en el que estamos. Ustedes me dirían, pero ¿cómo es posible que sea más importante darle café a los médicos que convertir una planta en productora de desinfectante? Esa es la realidad en la que vivimos. Para la gente hay una cantidad de elementos emocionales de cómo se acercan hoy a las marcas, a los productos, la sensación que tienen hacia el personal médico, la sensación que tienen pasa, por ejemplo, en países que han tenido dictaduras militares, donde hay una sensación muy negativa en general, o históricamente hay una sensación muy negativa hacia los militares, y en este momento la gente cambia su percepción. Eso tiene mucho que ver con un momento en el cual la gente no sabe realmente muy bien a quién creerle, y esa es una grandísima oportunidad de las marcas, y ahorita lo vamos a ver por qué.
Creo que las respuestas de las marcas se podrían clasificar en tres. Yo lo ilustro como una escalera. Entonces, tú puedes hacer Me Too. Es decir, en Italia vi que una marca como la mía estaba regalando tal cosa. Bueno, yo voy a hacer lo mismo. Está bien, está bien. Es mejor eso que no hacer nada. Está el Me Better. Y es, ok, yo veo que otras compañías están haciendo esto. Yo podría hacerlo, pero podría hacerlo de otra manera. Podría subir un nivel más, podría agregar un poco más de valor a la vida de la gente. Y está el Me Wow, que es el más difícil, obviamente. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, el Me Too, pues eso, lo que ya hemos visto muchas veces, ¿no? Cadenas de hoteles ofreciendo sus propiedades para que sean hospitales temporales, y eso está muy bien. Pero pues simplemente si hoy un hotel en cualquiera de nuestros países anuncia esto, pues nos parece muy bien y nos quedará una buena imagen del hotel probablemente, pero no va a ser realmente algo que nos sorprenda, ¿no? Con Pop Sugar o cualquier aplicación o plataforma de contenido regalando contenido, igual, súper agradecidos, nos parece bien, tal, pero ya otros lo han hecho y lo que ya les contaba, ¿no? Las plantas donde se producen bebidas alcohólicas produciendo desinfectante para las manos, súper bien, pero con eso no me vas a sorprender. Es decir, es Me Too, ¿no? Pero está bien. ¿Qué es Me Better? Me Better es cuando yo soy capaz de encontrar ese nicho que probablemente nadie está ofreciendo. Es decir, todos ofrecen contenido, pero si yo soy Pornhub, pues estoy ofreciendo contenido que nadie espera que voy a ofrecer y que de alguna manera, pues hay un grupo de la población al que eso, digamos, puede considerarse algo mejor que lo que todos los demás le están regalando, ¿no? En China, por ejemplo, una compañía que ofrece data ilimitada para las personas específicamente en hogares de ancianos, por ejemplo. Entonces, claro, muchas compañías de telecomunicaciones ofreciendo paquetes, ofreciendo tal, pero cuando ya tú lo haces enfocado en un target específico, algo que a toda la gente le está doliendo, nuestros abuelos, nuestros abuelitos, nuestros mayores, no sé qué, ahí hay una inmensa oportunidad. ¿Cuántas compañías están diciendo entrego a domicilio gratis? Todas lo están haciendo. Pero en China hubo una que además traía la temperatura de la persona que había preparado los alimentos y la persona que te lo estaba entregando. Eso es un Me Better. Entonces, encuentras una manera de tranquilizar un poco más a la gente, ¿no? Facebook también anunciando unos bonos para los pequeños negocios durante entonces, no solamente te ofrezco algo, sino que lo hago diferente, lo hago lo inesperado, lo que probablemente no es tan evidente, ¿no? Y obviamente está, pues, el Me Wow, que es un Me Wow, es evidentemente, pues, mucho más difícil, implica un tema de riesgo. Acuérdense que el cerebro humano no está preparado para tomar decisiones que impliquen riesgo en momentos de incertidumbre, con lo cual es el peor momento para presentarle, obviamente, una idea rompedora a un cliente. Sin embargo, como siempre, los que se atreven a presentarla y los clientes que se atreven a probarla, pues obviamente son las ideas que terminan siendo pues más relevantes. Tiene mucho que ver con la empatía, tiene mucho que ver con la escucha. Yo insisto mucho y en la agencia estamos haciendo un trabajo permanente durante estos días. Pues lo hacemos para algunos clientes durante todo el tiempo, pero en estos días hemos hecho que sea como para todas las categorías, sobre todo como para escuchar mucho. Entonces, mucho listening de social media. Social media obviamente sirve en esto en todo como una manera de la gente de soltar muchas cosas y tomando esa temperatura del estado de ánimo de la gente, y es clarísimo cómo lo vamos viendo por países de acuerdo con las cosas que van pasando, ¿no? En España, cómo hay un estado de ánimo completamente distinto al que hay en México, por ejemplo, y el poder escuchar eso y entender, pues te da la posibilidad de llegar con ideas que sean relevantes, llegar con creatividad. Yo creo que es un momento para la creatividad. Como les digo, es un momento muy difícil. No se les olvide nunca eso. El cerebro humano no está en un estudio que es muy interesante, que se hizo hace unos años, que era por qué los clientes aprueban, por qué los clientes, si les gustan las ideas de Khan, por qué no aprueban esas ideas. Y la realidad es que
el cerebro humano, pues cuando no conoce el resultado, pues es muy malo juzgando, ¿no? Que es pues, básicamente pues, la razón por la cual aquel que es capaz de hacerlo, pues le funciona y le funciona, pues digamos que logra un impacto mucho mayor. Hay un tema de sorpresa acá muy grande. Y muchas veces sorpresa, es interesante porque aquí muchas veces sorpresa y creatividad no significan ser el primero que lo hizo, sino hacerlo en el momento correcto, como les digo, entendiendo ese momento, ese estado de ánimo, hacerlo en el momento correcto. De repente puede ser algo que veamos y diga, pues eso ya lo hicieron en Italia o eso ya lo hicieron en China, pero la manera como logras hacerlo logra convertirse en un wow en tu mercado. Algunos ejemplos que me parecen interesantes. Por ejemplo, el tema de Domino's y Jet Pizza en Estados Unidos, que la gente que quedó cesante, los trabajadores que perdieron su trabajo, los están contratando. O sea, el solamente que una compañía anuncie que está en este momento contratando a todo el que se haya quedado sin trabajo, pues porque tienen un tema de deliveries muy fuerte, eso ya te hace que sea un mi wow, ¿no? Mientras todas las compañías están diciéndole a la gente, vete para tu casa, hay una que está diciéndole, estamos recibiendo a toda la gente. Virgin, la aerolínea australiana, me parece súper interesante. Hicieron todo un movimiento diciéndole a los primeros ministros, tanto de Australia como de Nueva Zelanda, que todos sus empleados estaban a su disposición. Es decir, les siguieron pagando el salario de los empleados, pero trabajan para el gobierno, para llevar implementos a los hospitales, para lo que se necesite, tanto el personal en tierra como aéreo. Y desde otro lado, también en el Reino Unido, me parece súper interesante que Snapchat está haciendo un trabajo interesante con el tema de salud mental, que es uno de los, vamos como por fases, ¿no? Las primeras semanas tuvieron mucho que ver con un tema de entretenimiento, cómo logramos entretener a la gente, y ya vamos entrando en fases donde el tema de la salud mental es fundamental y donde ahí hay muchas oportunidades para las marcas. Así que digamos que este es un buen esquema. Probablemente la idea mejor, que creo que ha sido ya muy viral y todos ustedes ya la conocen, pero que me parece que sigue siendo pues muy inteligente. Para mí es un mi wow, pues es el de Netflix, ¿no? El haber puesto los spoilers de las series en los lugares públicos para evitar que la gente vaya a los lugares públicos, ¿no? Tuvo obviamente mucha polémica, la gente que decía que los médicos, entonces, ¿por qué tenían los médicos que ver los spoilers si ellos estaban yendo al trabajo y tal? Pero son cosas ya muy puntuales, pero solamente el hecho de que Netflix haga un esfuerzo de poner lo que va a pasar en las series en un lugar público para hacer que la gente esté menos motivada a ir a los lugares públicos o salir a la calle, creo que es increíblemente interesante y creo que es ese mi wow, que será de las cositas con las que nos quedemos después de todo esto, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar cuando todo esto pase, ¿no? Que esa es la gran pregunta siempre. Cuando todo esto pase, ¿qué? En la encuesta que hicimos, digamos, en nuestra región, en la región latina, la gente hoy, pues claramente el 70%, digamos, de la gente siente que le va a cambiar la vida, que vamos a estar pensando pues en otro mundo completamente distinto. Vamos obviamente a repetir esto dentro de unos días. Y sobre todo cuando termine el confinamiento en muchos de los países para entender cómo la gente ve si realmente esto representa o no un gran cambio. Pero lo que es interesante es que por lo menos un 3%, solo un 3% dice que no hay ningún cambio que venga. O sea que definitivamente, pues la gente por lo menos está en un mood de cambio. Sin querer alargarme mucho, porque tampoco se trata del tema, pues yo creo que aquí hay de todas maneras unos cambios globales que ya estaban apareciendo. Y lo habíamos dicho, digamos, en las tendencias de este año habíamos hablado muy fuerte de cómo todo el tema de inequidad, todo el cuestionamiento sobre el capitalismo, todo lo que implicaba, todos los peligros de afuera, hacían como la gente quería refugiarse en su casa, el buscar el espacio de la casa como un espacio seguro. Y yo creo que todo eso pues tiene que ver con ese cambio de vida. Entonces muchas cosas, pues esto simplemente se vuelve como un catalizador de esos cambios, pero ya venían cambios sociales pues muy profundos, ¿no? Algunas cosas no pasaron, pero iban a pasar, ¿no? El Papa iba a ser justamente
una especie de cumbre de Davos para buscar alternativas al libre mercado, es decir, el Papa diciendo el fin del capitalismo, o sea, vamos a buscar otro sistema que no sea el capitalismo. Entonces, cuando llega un caso, una pandemia como estas, pues obviamente nos hace que se aceleren muchos de esos cuestionamientos que ya teníamos. Entonces, creo que si habrá cambios, sin duda, pues no podría uno negar que eso va a ocurrir. Quiero un poco detallar lo que va a pasar en términos de cambios, como lo ve hoy el consumidor en la región latina. Cuando le preguntamos a qué áreas de tu vida le vas a dar más importancia a partir de ahora, pues es claro que la gente, digamos, por lo menos ahora ya se ha tomado un momento de reflexión, ¿no? El tema de la familia, el tema de la salud, el tema de vivir más el presente, el tema ambiental. A mí me ha llamado mucho la atención cómo todo esto ha generado una visión nueva sobre el tema ambiental. Cuando uno ve las historias de las pestes en la Edad Media, la gente siempre había quienes interpretaban esto como que es que nos hemos olvidado de Dios, que tal, siempre como con una perspectiva religiosa, y para mí hoy esta es la religión de hoy, ¿no? El tema ambiental, ¿no? Entonces, como que pues no hay evidencia, digamos, científica que hable de que los temas ambientales se puedan o esto afecte, digamos, los temas del calentamiento global afecten una pandemia como esta. Sin embargo, pues todos creo que somos conscientes del problema tan grave del tema ambiental. Entonces, la forma como la gente lee esto como un tema de la tierra, un mensaje que nos da la tierra y tal, o también un mensaje que nos da la vida, sobre que no estamos aprovechando la vida, o no estamos disfrutando y tal, o no estamos cuidando de nuestra salud, la familia es lo más importante, ¿no? Cuánta gente está como redescubriendo su familia o definitivamente dándose cuenta que esa no es la familia con la que quiere estar. Y eso, o sea, este disparo de divorcios en China, por ejemplo, es una llamada de atención interesante también de muchos cuestionamientos, ¿no? Pero estos, digamos que para mí son las áreas fundamentales donde habrá más interés. El de la salud es un poco obvio, y por eso cuando a la gente le preguntamos como qué categorías sentían que iban a estar como más afectadas, pues evidentemente mencionaban el tema que iban a estar más interesados en seguros de salud, más interesados en comer bien, eso de todas maneras pues es un tema que definitivamente estará presente. Dos puntos que son importantes que creo que las marcas no se deberían olvidar en este momento. El primero es el tema de incertidumbre. Un estudio de la revista Nature en el 2016 demostró que la incertidumbre es más estresante para el cerebro humano que el hecho mismo de saber que algo malo va a acontecer con seguridad. Con lo cual, imagínense, si una persona es diagnosticada de una enfermedad terminal y sabemos, y esa persona sabe que va a morir, eso es mucho menos estresante que lo que estamos viviendo ahora. Porque lo que estamos viviendo ahora no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. O sea, no sabemos si vamos a tener trabajo o no, no sabemos si vamos a estar bien o no, no sabemos si nos vamos a infectar o no, no sabemos si nuestros padres van a contraer la enfermedad o no, no sabemos si el gobierno va a decir que va a prolongar o no, no sabemos si al final si la economía se va a caer hasta dónde. Entonces, es un momento muy complejo, pero es importante entender que, dice este profesor de Harvard, si un evento o situación genera una reacción emocional en nosotros, es mucho más probable que lo guardemos en nuestra memoria. Los estados de alto estrés alteran la función del hipocampo y lo ponen en modo supercodificación. ¿Eso qué quiere decir? Probablemente lo que nosotros hagamos por nuestros consumidores, lo que nosotros hagamos por nuestros empleados, que se pueda ver en el mercado que lo estamos haciendo, genera mucha más recordación que probablemente toda la publicidad que hicimos en los últimos 5 años. Entonces, este es un momento clave para las marcas. Yo creo que hay que actuar. Yo sí creo, como ese 2/3 de la población que dice, que le preguntan si quiere escuchar de las marcas, yo creo que sí, pero obviamente escuchar hechos, ¿no? Y no palabras. ¿Nacerá un nuevo ciudadano? Yo creo que sí, definitivamente. Yo creo que tendremos un nuevo ciudadano. Será un ser humano como nosotros. Hay cosas que no van a cambiar, como les decía al principio, pero sí hay muchas cosas que harán que nuestra relación con los otros, nuestra relación como ciudadanos sea diferente. Y aquí un poco lo que me gustaría sería contarles un poco los 3 mensajes, ya para cerrar y que abramos espacio para preguntas, porque sé que hay mucha gente con manos levantadas y con interés de preguntar, y creo que es parte interesante de esta sesión para enriquecernos todos. 3
tres mensajes, ¿no? Que creo que las marcas, que creo que el consumidor le daría a las marcas hoy. Lo primero es tienes que hacer más por la sociedad, ¿no? Esa es la primera de las lecciones. Yo creo que aquí hay yo creo que hay dos variables que van a ser claves y que van a tener que ver con la forma como la gente, como ese nuevo ciudadano encare su nueva realidad, digamos. Y esas variables son el colectivismo y el individualismo y el optimismo versus digamos, el negativismo, ¿no? ¿Por qué creo que el individualismo o el colectivismo? Porque creo que en un tema como este empieza a aparecer un sentimiento pues, de alguna manera los gobiernos nos obligaron a aislarnos. En la sociedad nos está pidiendo que nos aislemos. Las ciudades se aislaron, se cerraron los aeropuertos, se cierran las fronteras. Entonces creo que es un tema en el cual va a ser importante y creo que después va a haber muchas, obviamente España, por ejemplo, pues sabemos que tiene muchos temas complejos de nacionalismos y tal, y de independencias y de esto que ya estaba ocurriendo, pero creo que esto empieza a cuestionar muchas cosas, ¿no? La autoridad de los alcaldes versus los gobernadores, el presidente versus... O sea, creo que eso nosotros aquí no nos contagiamos, el contagio vino de allá, ¿no? Todo esto que estamos viendo, un poco de Trump, el virus chino. Entonces, esto tendrá mucho que ver en ese colectivismo o en ese individualismo. Es decir, de esto podemos salir diciendo, hay que hablarnos del mundo, el mundo nos contamina, el mundo nos hace daño, lo malo viene de allá, el pecado y todo esto malo viene de allá, o con un sentido colectivo de, bueno, si no nos unimos en esta tierra, miren que ya somos, es decir, somos todos víctimas y a todos nos puede caer, ya esto no es un problema de los niños de África, ni esto es un problema de los incendios del Amazonas o de los incendios de Australia, esto es un tema de todos. Entonces, vamos a ver cómo las sociedades salen, yo creo que cada sociedad saldrá con un peso más hacia el individualismo o hacia el colectivismo y los targets también, ¿no? Cuando pensemos en productos. Y la otra variable será el optimismo versus el pesimismo, ¿no? O la visión negativa, ¿no? Entonces también dependerá mucho de las sociedades, depende de las respuestas de los gobiernos, depende pues de los muertos, obviamente, qué tan grande llegue a ser y tal. Dependerá que tengamos una visión más positiva o más negativa cuando todo esto termine, ¿no? Entonces creo que eso nos configurará un nuevo mapa, esas variables nos configurarán un nuevo mapa de cómo vamos a enfrentar todo esto. Cuando le preguntamos a la gente en la encuesta, a partir de la situación generada a raíz del coronavirus, ¿qué crees que es lo más importante que deben hacer las marcas? La realidad es que el primero, el que ranqueó más alto, es dejar de pensar solo en temas comerciales y tener un rol en la sociedad, ¿no? Tener un rol activo en la sociedad. Seguido por comprometerse por trabajar por el medio ambiente. Entonces creo que estos dos son indicadores muy interesantes. Obviamente todo está pues muy contaminado, entre comillas, por toda la pandemia y por toda la situación que está viviendo la gente, pero creo que hace unos años pues esto sería impensable, ¿no? Antes la gente diría pues que me ofrezca buenos precios y me ofrezca buenos productos. Pero definitivamente pues ya, como les digo, esto no es nuevo, ya veníamos viendo las marcas con propósito, venimos hablando de esto hace tiempos. Y esto pues indudablemente pues hace que la gente diga, pues si las marcas me resuelven el problema y el Estado no, pues que vengan las marcas a resolverlo. El segundo de los mensajes que creo que es interesante que nos dan los consumidores a las marcas es, haz posible mi vida desde la casa. Jay Walker Smith de Kantar dice que no es work from home, que lo que será live from home. La vida desde la casa, o sea, hazme la vida desde la casa, permíteme la vida desde la casa, permíteme entretenerme desde la casa, permíteme relacionarme desde la casa, permíteme estar con mis amigos desde la casa, permíteme hacer todo desde mi casa. Y este sí que es uno de los temas interesantes. Las tendencias de este año era pues uno de los temas primordiales y creo que está clarísimo. Es decir, la gente, ya a este punto de la gente cultivando sus verduras en la casa y este tipo de cosas donde empieza a tener mucho más relevancia la casa como espacio para vivir. Y aquí me parece interesante que en esta misma encuesta, cuando le preguntamos a la gente a partir de la situación generada a raíz del coronavirus, ¿qué crees que es lo más importante
perdón, esta no es la pregunta correcta, sino que acá, perdón, está mal el texto, pero lo que dice es a partir de esta situación del coronavirus, ¿qué crees que va a cambiar de tu vida? Es decir, ¿qué vas a hacer con más frecuencia, con menos frecuencia, con igual frecuencia? Y la gente dice que con más frecuencia va a trabajar desde casa y, ojo, reuniones virtuales con familia y amigos, que hoy parece ser lo más loco de todo y creo que a todos, no sé si a alguien no, pero creo que a todos nos ha sorprendido lo fluido, lo agradable, lo fácil, lo sencillo que resulta hacer una reunión con amigos por cualquiera de estas plataformas, por House Party, por Zoom, por lo que sea. Y creo que todos, creo que coincidimos en que es mucho más fluido de lo que nos imaginábamos, es mucho menos friki de lo que hubiéramos pensado hace unos años, pues este loco que en vez de venir todos a la casa nos hace conectarnos y finalmente ha sido, creo que es una de las cosas que probablemente estén para quedarse. Y bueno, obviamente el tema de las transacciones bancarias y tal, muchas cosas que la gente empezó a hacer, algunas personas que no estaban tan digitalizadas empezaron a hacer a partir de ahora. Y creo que el tercer y último mensaje, y con esto termino, yo creo que el consumidor nos va a decir, quiero un mundo más desglobalizado. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que les decía antes, ojo con los nacionalismos, que me parece un poco delicado, que esa pueda ser finalmente la lectura. Pero yo sí creo que la gente está diciendo un poco, ya hubo demasiada globalización. Y esto tiene mucho que ver con el tema de inequidad, que es un tema que venimos hablando hace mucho tiempo y que venía como una bomba de tiempo, ¿no? Y parecía que iba a explotar todo a finales del año pasado con las manifestaciones y tal. Y ahí estuvo, ahí se contuvo, pero esto definitivamente va a ser un catalizador para muchos cuestionamientos sobre la inequidad, sobre el capitalismo, sobre la economía de mercado. Y ahí digamos que la globalización está metida en ese tema. Y ahí es una de las cosas en las que podemos decir que no hay un modelo para compararlo, ¿no? Lo más parecido a una pandemia, pues la última fue en la gripe española de 1918, donde pues obviamente globalización no existían ni siquiera aviones para llevar el virus de un lado a otro. Entonces creo que la gente sí puede empezar a decir, ¿no? Ya había también muchas conversaciones, ¿no? En países muy turísticos donde la gente decía, me aburren ya los turistas, me molestan, no sé qué. Ahora puede ser que haya un cuestionamiento de realmente cuotas de turistas permitidos en una ciudad al mismo tiempo y este tipo de cosas. Es posible por muchos temas que venían ya de este descontento hacia la globalización y demás. Pero bueno, esto es básicamente lo que quería compartirlos. Me gusta terminar siempre con una frase inspiradora de Bill Bernbach, el fundador de DB, que dice, quienes van a estar en este negocio en el mañana son aquellos que entiendan que el futuro, como siempre, le pertenece a los valientes. Y abrimos espacio para preguntas. Daniela, si quieres me cuentas y vamos conversando. Vale, bueno, mi nombre es Daniela Díaz, soy de Marketing University, los estoy acompañando y en este momento, si quieren hacerle alguna pregunta para que Juan Luis se las responda, es el momento, pueden hacerlo a través del módulo de preguntas y respuestas o a través del chat. Yo voy a estar leyendo las preguntas y él va a responderlas. Bueno, por aquí hay una pregunta de Catalina Niño. Dice, ¿cuál crees que va a ser el cambio en el consumo de medios de comunicación y cuál debería ser la posición de los medios frente al aislamiento y el después? No, pues yo creo que lo obvio, ¿no? Se dispararán mucho más pues los medios digitales. Yo me sorprendo que haya medios vi en estos días en Colombia, digamos que Portafolio anunció que dejaba de imprimirse en papel por un tiempo. No sé, me parece que una persona que lea regular, y creo que esto está pasando con otros medios, digamos, uso Portafolio como ejemplo, pero pues no sé, si una persona es capaz un mes de acceder a la información de Portafolio online, no me imagino ninguna razón por la cual no pueda después seguir accediéndolo online, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas pues presionarán obviamente ya la digitalización, digamos, final de muchas cosas. Creo que la posición de los medios pues es lo que están haciendo la mayoría, ¿no? La posibilidad de acceder a información gratuita, los que son de medio de cobro.
Yo creo que ayudar con eso, hay un tema que me parece que los medios deberían trabajar mucho más, es el tema de los fake news, que en un tema como este, es decir, en un tema político pues es desastroso, pero en un tema como este es un tema de salud pública, pues, y creo que hay países donde ya hay legislaciones aún más fuertes. Yo creo que ahí todavía los medios tendrían que poder hacer algo para denunciar y para contarle a la gente la verdad. Pero sí, creo que tiene muchas oportunidades en términos de contenido, obviamente, todo tipo de contenido. Es el momento de disfrutar el contenido, de entretenerse con el contenido. Es decir, piensa que los medios están reemplazando el parque, el, el todo, o sea, todo lo que el centro comercial, todo eso lo están reemplazando los medios. Entonces esa sería la primera pregunta que yo me haría como un medio, es decir, ¿cómo puedo reemplazar el centro comercial? ¿Cómo puedo reemplazar el parque? ¿Cómo puedo reemplazar la calle? ¿Cómo puedo reemplazar el restaurante? ¿Cómo puedo, o sea, tratar de acompañar los momentos de esa manera? Vale, hay otra pregunta de Héctor Reyes. Dice, ¿qué va a pasar con el concepto brand safe en el ambiente presente y mediano plazo? En el entendido que las marcas no quieren aparecer junto a malas noticias en los medios. Perdón, no entendí el concepto. ¿Es el brand qué? Safe, safe. Ya, ok. Por el contexto de la pregunta entiendo que es, digamos, que las marcas no queriendo estar, digamos, como cerca de las malas noticias. Pues mira, esa es una muy buena pregunta. La realidad es que en paralelo a las malas noticias están surgiendo también muchos movimientos de buenas noticias. Yo creo que las marcas deberían ser los impulsadores de esas buenas noticias. En España, pues yo estoy mirando obviamente mucho España porque con esas 2 semanas que nos llevan de adelanto, pues uno puede entender mucho de los movimientos que van a empezar a pasar. No sé si vieron lo que pasó con la canción Resistiré, digamos, se convirtió en una noticia más importante que el número de muertos del día. Y entonces, digamos, ahí creo que Warner Music hizo un súper movimiento muy inteligente, pero que muchas marcas se podrían pegar a ese tipo de noticias, es decir, cómo generar buenas noticias en este momento. Piensen que la gente está sensible, piensen que la gente está empática, piensen que la gente le duele cualquier cosa, está también muy irritable. También, pero seguramente mucho más solidaria, ¿no? El hecho de que la gente está regalando y llamando al del Rappi, diciéndole que se quede con el mercado y estas cosas, pues digamos que todo eso hace parte de lo positivo, cómo las marcas pueden ser las impulsadoras de esas noticias, pero creo que también el consumidor, yo no creo que vincule una mala noticia del número de muertos o del número de infectados con la marca. Depende también lo que la marca le esté diciendo, obviamente lo que hablamos antes, si solamente pues te está vendiendo, pues es un poco raro e incómodo, ¿no? Listo. Espero haber podido responder. Diego dice, en un escenario de reducción presupuestaria, ¿es solo la P de comunicación la única que se debe activar desde áreas de marketing? No, creo que no, creo que todas. Pues obviamente la distribución la tienes que activar sí o sí en muchos casos y probablemente te toca probar canales diferentes. Interesante en la encuesta esta que les mostré algunos resultados del Reino Unido. Un poco más de la mitad de la gente le preguntaban que si quería en este momento escuchar ofertas de las marcas y la gente decía que sí, un poco más de la mitad de la gente decía que quería escuchar ofertas. Probablemente es un buen momento pero depende mucho de la categoría, obviamente, pero puede ser un buen momento para que alguien que ha querido comprar un producto hace un tiempo y no lo ha podido comprar por diferentes razones, pues ayudarle con el acceso. Entonces también la variable de precio definitivamente se podría tocar acá. Listo. ¿Cómo ayudamos a nuestros clientes si su negocio está yéndose a la ruina y no quieren gastar dinero? Prefieren pagar sueldos que invertir en campañas, obviamente. Sí, yo creo que pues el ejemplo sería el más claro, sería Arturo Calle. Sí, Arturo Calle podría decir eso. Mira, yo prefiero pagarle el sueldo a los empleados que hacer publicidad. Pues hiciste la mejor publicidad que pudiste haber hecho, porque lo hiciste rápido, la gente se enteró y creo que no me imagino pues que Arturo Calle pagó un comercial para decir en televisión que le seguía pagando el sueldo a los empleados. Entonces, justamente hiciste una cosa, en vez de decir una cosa, hiciste una cosa y con eso ya tienes. Es decir, toda la gente lo puso en las redes sociales, en los medios lo contaron como una noticia, ¿no? Hablando de noticias positivas. Imagínense eso que podría hacer alguna marca, ¿no? Dedicarse a recolectar un directorio online de todas las compañías que decidieron seguirle pagando a los empleados a pesar de no estar, ¿no? Y a pesar de no estar trabajando.
Eso sería una muy buena noticia y además definitivamente sería la mejor publicidad para cualquier marca. Otra pregunta, ¿qué deberíamos hacer los medios para acercar a las marcas e incentivarlos a comunicar frente a todo esto? Pues yo creo que los medios, de alguna manera, lo que tienen, pues es espacios comerciales. Pues me imagino, estoy pensando en un medio de, digamos, una televisión abierta o medio, un medio online que tiene, pues, espacios publicitarios para las marcas. Pues yo creo que hay muchas oportunidades de incentivar a las marcas. O sea, imagínate donde un medio diga, un medio online, no sé, o un medio televisivo, voy a poner un ejemplo, diga que regala X número de emisiones de un comercial hasta de 1 minuto y va a ser un concurso a todos aquellos que sean capaces de presentar la mejor idea, y el que presente la mejor idea le van a regalar una emisión de su comercial de manera gratuita. Me parece que es una manera de que las marcas se interesen. Ese tipo de iniciativas que rompan esquemas, o sea, ¿cómo puedo yo? ¿Qué es lo que tengo? O sea, siempre, yo creo que en estos casos parte siempre, yo lo digo mucho en la agencia, les digo, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un grupo de creativos sentados, un grupo de estrategas que piensan, un grupo de creativos que crean, un grupo de gente que produce. ¿Con eso qué podemos hacer? Entonces, también diría en un medio, ¿qué tenemos? Tenemos espacios de pauta. Bueno, ¿cómo lo damos? ¿Cómo lo entregamos? ¿Cómo lo donamos? ¿Cómo lo prestamos? ¿Qué hacemos con esos espacios de pauta? Porque claramente en un momento de estos hay gente que necesita comunicar cosas. Hay gente que necesita poner cosas al aire, sea lo que sea, y hay gente que está al otro lado esperando a ver yo qué le programo de televisión. Entonces, hay gente, tengo ojos que están esperando la publicidad y tengo espacios publicitarios. Entonces, ¿qué me invento? ¿No? Ahí me parece que es un tema de creatividad. ¿Qué me invento con respecto a eso? Listo. Dice, en tiempo donde las personas usan las redes sociales como forma de salir del aislamiento, ¿cómo crees que las marcas deben subirse al discurso con sus audiencias? Si entiendo bien la pregunta, tiene que ver con cuando termine el aislamiento. Yo creo que va a ser un tema, yo creo que, pues si lo que empezamos a ver, digamos, en otros países es que va a ser un tema muy relativo, digamos, no va a ser un tema pues inmediato, o sea, no es como un día ya salimos todos a la calle. Hay países que están explorando el tema de que sea por edades, hay países que están explorando el tema que sea por zonas geográficas. Entonces no creo que va a haber un día de que vamos a salir con la campaña de mañana nace el mundo otra vez, o mañana hay un nuevo orden mundial, o mañana despierta Buenos Aires, o mañana vuelve a nacer Bogotá. Yo creo que eso no va a pasar así. Yo creo que va a ser yo creo que va a ser un tema progresivo, pero definitivamente lo que creo es que pues necesitará mucha comunicación para ir acompañando, ir explicando, ir haciendo mucha pedagogía, en qué momento me puedo ya saludar con la gente, en qué momento no, cómo tengo que estar, si la mascarilla no, la mascarilla sí. Todo eso va a ser clave, como tenerlo muy claro, y yo creo que ahí hay un rol muy importante. Y lo que les decía, o sea, yo tomaría mucho la temperatura todo el tiempo. Nos estamos yendo hacia la individualidad o hacia lo colectivo, porque si nos vamos mucho hacia la individualidad, mucho cuidado, porque ahí hay temas muy complejos, depresiones, gente que se aísle, los divorcios, todas estas cosas. Entonces, ahí estar muy pendientes para mensajes, acompañamiento, servicios, tal, para que eso no nos pase. Y si la gente se va mucho del lado también, también medir el positivismo y el pesimismo, porque si la gente se nos va mucho hacia el lado negativo, también cómo acompañamos, digamos, con mensajes y tal. Entonces, ahí hay mucho que yo creo que las marcas pueden empezar a hacer. Yo creo que es imposible planearlo desde ahora. Yo planearía el esquema de cómo interpretar lo que va pasando con la sociedad, y lo iría mirando a medida que vaya pasando en los diferentes países y en las ciudades, porque también se van a dar por ciudades diferentes. Bueno, en su opinión, ¿cree que el consumidor hará cambios profundos en los hábitos de consumo que venía teniendo? Ejemplo, menos compras de bienes durables, caso específico los autos, motos, o menos viajes, o menos productos electrodomésticos, etcétera. Pues yo creo que hay que mirar pues como ciertas dinámicas.
lo que les decía al principio, yo creo que va a cambiar todo y no va a cambiar nada. Es decir, no creo que la gente, y lo digo pues muchas veces, y lo digo a muchos clientes, o sea, no crean pues que, es decir, el día que la gente empiece ya a salir y las cosas, digamos, que vuelva a lo que podríamos llamar la vida normal, la gente no va a tomar cerveza y no se va a emborrachar y no va a comprar pañales para los hijos y no va, o sea, y no va a querer cocinar. O sea, obviamente hay muchas cosas que volverán a ser lo mismo que teníamos antes. Hay categorías que ya venían con temas muy complejos. La automotriz, por ejemplo, es una industria pues particularmente compleja en un tema donde la gente está buscando pues cada vez depender menos del transporte privado pues no en Latinoamérica puede que no pase tanto, pero de todas maneras se siente una repercusión de la gente buscando pues estas medidas de aprovechar mucho más transporte público y todas estas otras herramientas de transporte que vemos en las ciudades. Entonces, yo creo que ahí, digamos que ya hay una crisis que venía. Creo que hay nuevos hábitos, creo que la gente va a probar nuevas cosas, creo que la gente va a disfrutar más, o sea, va a aprender a, digamos, aprovechar mejor el tiempo en casa y eso abrirá oportunidades para nuevas categorías. Habrá cambios, pero tampoco creo que sea pues el ciudadano que nunca se volvió a emborrachar, el ciudadano que nunca volvió a querer tener un auto, el ciudadano que nunca volvió a querer viajar. O sea, será muy difícil. Probablemente para viajar a ciertos lugares tendrás que tener un certificado que estás vacunado cuando ya haya la vacuna o que ya te dio y ya no contagias, lo que sea. Eso es posible y eso va a hacer que pues, viajar sea un desastre, como fue después del 9/11. Pero en algún momento creo que la gente va a volver a querer vivir pues, muchas cosas de las que conocemos. O sea, yo creo que en esencia las cosas esenciales del ser humano no cambian. Bueno, Juan Diego, esta sería la última pregunta. Tenemos 2 minutos. Dale. ¿Cómo sugieres aproximar al CEO para explicarle que no es hora de reducir presupuestos de marketing? Sí, eso es lo más difícil. Yo creo que ahí está el tema de cómo el cerebro humano funciona en momentos, en momentos digamos, de esta incapacidad de predecir y de ver el futuro, ¿no? Yo creo que es muy complicado, pero pues lo que yo trataría de hacer es mostrarle de repente ideas de lo que está pasando o de lo que se ha hecho en China. Hay muchas ideas interesantes que se hicieron y marcas. Haier es una marca china que hizo un muy buen trabajo y logró, digamos, está logrando ahora, está mucho mejor, digamos, en marketing que sus competidores. Le mostraría el ejemplo de Kellogg's y de Post. No sé si han visto eso que está por ahí circulando, que en la crisis del 30 fue la primera vez que Kellogg's se hizo líder y nunca más perdió el liderazgo, a pesar de que era el segundo, versus la otra marca que era Post. Entonces, creo que ese tipo de cosas se las mostraría, pero sé que es difícil, sé que no es una conversación fácil. Con esta pregunta que te acabamos de hacer terminamos. Muchísimas gracias, Juan Luis. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Y bueno, le doy paso a Olga. Bueno, Daniela, gracias por ayudarnos en esta sesión de preguntas. Juan, un gusto haberte tenido con nosotros. Excelente análisis, excelente presentación. Esperamos pues que para todos los que nos acompañaron como audiencia haya sido también importante la charla que acabamos de oír de Juan. Y queremos recordarles que la próxima charla será el 17 de abril, el viernes 17 de abril, en el mismo horario y que nos sigan acompañando, que nosotros queremos compartir con ustedes todos estos contenidos importantes para nuestro negocio. Un abrazo para todos de lejos, no nos podemos abrazar de cerca y que sigamos conectados y buen día y cuídense. Juan, un abrazo enorme para ti, cuídate mucho, gracias. Lo mismo para ti, Chao, para todos, chao. muchas